Muy buenas tardes, doctor José Jalabe Sherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, integrantes de la mesa directiva, doctora Concepción Gutiérrez, gracias por la invitación. El día de hoy, como ya nos informó la doctora Gutiérrez, vamos primero a celebrar una reunión más ya tradicionales de la Fundación Salud Hepática en la Academia Nacional de Medicina. Me ha pedido la doctora Gutiérrez que platique someramente sobre programas de vacunación de hepatitis B. Sin embargo, para ello creo que va a ser importante revisar lo que es el virus de hepatitis B. Como ya mencionó la doctora Gutiérrez, es uno de los dos virus que se pueden prevenir, la infección se puede prevenir por vacunación, el B y el A. Tendré que hablar de la epidemiología mundial y nacional para ver cómo nos comparamos y cuál va a ser el objetivo de este proceso de vacunación. Y luego ya entrar de lleno en los programas de vacunación en México, cómo han evolucionado para incluir esta vacuna. Y finalmente, platicar sobre los avances y retos del programa de vacunación contra hepatitis B. Como ya mencionó la doctora Gutiérrez, Fundepa es una organización no lucro, realmente fundada por el doctor David Kresenovich y don Antonio Ariza Canadilla, que ya se nos adelantó, en 1998. Yo tuve el privilegio de ser invitado a participar en las reuniones desde 1999, cuando yo era director del programa de vacunación en México. En ese entonces no teníamos oficina propia de Fundepa, nos reuníamos en Coyoacán. Pero ya hablando del tema, el virus es un virus conocido por ustedes y lo importante de este virus es que afecta al hígado y puede causar enfermedad hepática, que puede ser grave. Y además hay tratamientos, pero no tiene cura. El virus se propaga cuando la sangre o fluidos corporales de una persona infectada entra al cuerpo de una persona no infectada. Además, se ha demostrado que son infectantes la sangre, la saliva, el semen y las secreciones vaginales. Se ha identificado 4 formas de transmisión: vertical, contactos domiciliarios, o sea, de forma horizontal, o por inyecciones o heridas de equipo contaminado, transfusión de sangre o tratamiento con derivados sanguíneos. Para la prevención se utilizan medidas preventivas universales. Sin embargo, la inmunización activa es la estrategia más importante para prevenir la infección y sus complicaciones. A nivel mundial, se estima, de parte de la Organización Mundial de la Salud, que 250 millones de personas son portadores crónicos de hepatitis B, y que en el caso de hepatitis B, cerca de 700,000 muertes son atribuibles a la enfermedad hepática relacionada con el virus y el hepatocarcinoma. Esa información es más antigua. En el mapa, en la pantalla, pueden ver los continentes coloreados de diferentes formas. Lo importante aquí a señalar es que en el continente americano, Norteamérica tiene una muy baja, tiene baja prevalencia. Tiene enfermedad, pero tiene baja prevalencia, contrastando con el Cono Sur, donde Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina tienen una prevalencia más elevada, de 2 a 4%. Recordar que la OMS recomendaba iniciar el programa universal de vacunación cuando la prevalencia fuera igual o mayor a 2%. Es importante tener en cuenta esto. La información de México es, pues no muy antigua, pero sí tenemos información de encuestas serológicas. Una importante de Gómez de Dantes, publicado en la revista Salud Pública de México en 1996, nos informa de
de su estudio y lo contrasta con uno de Kumate del 82. Sin embargo, al revisar esta publicación, veo que esa cifra atribuible a Kumate no es de hepatitis B, sino que es de hepatitis A. Y esa es una publicación de la revista del Boletín de la Organización Panamericana de la Salud. Pero la de Gómez-Dantés sí es hepatitis B, y aquí nos señala una prevalencia de 1.4%. Y nuevamente vemos que, como había mencionado, Venezuela, Brasil, República Dominicana tienen tasas de prevalencia más elevadas. En el 2003, Gómez-Dantés es el autor principal, no el primer autor, reporta un estudio de cero prevalencia en mujeres embarazadas en México, una muestra de cerca de 10,000 sueros de mujeres embarazadas de diferentes regiones del país. Y estos investigadores encontraron una prevalencia del antígeno de superficie en embarazadas, obviamente mayor que lo que había esperado él, de acuerdo a su primer estudio, y señala que esta entidad nosológica tiene una prevalencia elevada e indica que hay un número considerable de casos de hepatitis B ocasionados por la vía perinatal. Así que, digamos, es algo en el camino tener en cuenta. Otro estudio de Valdespino, de José Luis Valdespino y colaboradores, en el 2000, publicado en 2007, pero correspondiente a la encuesta nacional de salud del 2000. Aquí analizaron 12,000 sueros en forma aleatoria para anticuerpos contra el core y antígeno de superficie de hepatitis B. Y ellos encontraron que en relación a anticuerpos contra core era del 3.3% y antígeno de superficie del 0.21%. El patrón epidemiológico, podemos ver con estos datos, es bajo según las cifras mundiales. Sin embargo, sí señalan que es preocupante que casi 2 millones de mexicanos han sufrido la infección por este virus y más de 100,000 padecen el estado de portador crónico. Otro estudio por nuestra querida colega de la Academia Nacional de Medicina, Julieta Rojo, actual agregada científica de la Embajada de México en Alemania, realizan un estudio en centros de transfusión sanguínea, en donantes de sangre, una población, más bien un estudio bastante amplio que evaluaron 19,000 y 18,000 informes mensuales correspondientes a hepatitis B y hepatitis C respectivamente. Y lo que señala, obviamente, hay que reconocer que para donadores de sangre presumimos que generalmente es población sana. Entonces no esperaríamos una alta prevalencia de marcadores. Sin embargo, lo que sí nos informa Julieta es que entre el 2000 y 2012 hay una disminución en la prevalencia de hepatitis B, de estado portador de hepatitis B, en los 13 años que analizaron. Un estudio publicado hace 2 años por López Gatell y Alpuche Aranda es un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012. Aquí analizan 1,500 sueros de adolescentes y adultos jóvenes y que pueden extrapolar que es un muestreo representativo de cerca de 39 millones de mexicanos. Analizaron la presencia de antígeno de superficie, así como anticuerpos contra antígeno de superficie y contra core. Y lo interesante de este estudio es que viendo lo que pudiera ser
seroprevalencia o anticuerpos por infección natural fue de una prevalencia de 0.23. Eso es muy positivo. Y el otro detalle importante es que ellos pueden analizar la inmunidad derivada de vacunación por la titulación de anticuerpos. Y aquí nos señalan que la inmunidad derivada en este muestreo de vacunación contra hepatitis B fue de 45%. Eso también es muy buena noticia. Y la conclusión que llegan es que la seroprevalencia de infección natural es baja, qué bueno, y que la vacunación que se inició en 1999 ha tenido su impacto, ya que el 45% de los adolescentes y adultos jóvenes tenían anticuerpos derivados de vacunación. Hace 2 años, José Luis Alomía, director general de epidemiología, presenta información de casos de hepatitis B. Aquí no es seroprevalencia, es casos de hepatitis B. Lo que podemos ver aquí es que del 2010 al 2019, en los últimos 10 años, se han presentado un promedio de 737 casos anuales de hepatitis B en México, lo cual nos indica una tendencia a la baja, con excepción de 2009. Durante el 2009 se registraron 800 casos con una tasa de incidencia de 0.73. Y aquí también señala los estados que más casos presentaron, que es Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas. Y más de la mitad de los casos fueron atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y lo importante aquí en la gráfica inferior, si hablamos de incidencia de casos de hepatitis por grupo etario, vemos que efectivamente en los grupos menores de 25 años, la incidencia es bastante baja y que realmente a partir de los 30, 35 años, sería antes de que empezara la vacunación universal, es cuando se dispara el número de casos. Y reportando los brotes entre el 2016 y 2020, brotes realmente podemos hablar de hepatitis A, pero de hepatitis B y C no son casos, no son brotes. Y si bien la hepatitis A es inmunoprevenible, aún no se incluye en el esquema básico de vacunación la vacuna contra la hepatitis A. Ahora bien, el tema que nos ocupa, programas de vacunación en México. El primer esfuerzo de vacunación en México lo realizó Francisco Javier Balmis. 11:30. Estamos hablando de a principios del siglo XIX, reconocida como la Expedición Filantrópica. Fue el primer programa de vacunación universal que buscaba eliminar y controlar por lo menos la viruela, y que fue realmente, México participó como un impulsor de una primera incursión mundial para prevenir viruela, ya que de México se extendió a Filipinas y a China. Pero ya en la actualidad, el siglo pasado, hace 57 años, se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones. Es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud y la OPS regionalmente, con el que se organiza la vacunación masiva y se inicia aplicación simultánea de 5 vacunas contra 7 enfermedades. La vacuna BCG para prevenir formas graves de tuberculosis, la vacuna oral contra la polio, la vacuna triple bacteriana contra difteria, tosferina y tétanos, y la vacuna antisarampionosa y toxoide tetánico en mujeres embarazadas. En 1998 se logró suplantar la vacuna de sarampión por la vacuna triple viral para proteger no solamente de sarampión, sino que de rubiola y parotiditis. Y en 1999, año histórico, por la incorporación de la vacuna pentavalente, aquí se sustituye la vacuna triple bacteriana y se incorpora en una vacuna conjugada para proteger de hepatitis B,
y formas graves de hemófilos influenza del tipo B. La vacuna se aplicaba a los 2, 4 y 6 meses de edad y su aplicación fue realizada hasta 2008, cuando fue reemplazada por otra vacuna pentavalente, pero que ya no incluía la vacuna de hepatitis B, y luego comentaremos ese detalle. Y esa es la cartilla correspondiente que emitimos ese año. Niñas, niños, y por primera vez aparece adolescentes como un grupo etario a vacunar. Eso es algo muy importante porque realmente México fue de los pocos países en América Latina que inició una campaña de vacunación contra hepatitis B en adolescentes, dado que se iniciaba la vacunación en niños pequeños, pero obviamente había un grupo etario que pues no habían tenido esa oportunidad. El esquema de vacunación en adolescentes es diferente al de niños. Aquí es una mayor dosis de vacuna, 20 microgramos en 2 dosis a niños de 11 años y más. Y bueno, aquí Fundepa aparece en la historia de programas de vacunación porque, derivado de que ya se estaba aplicando la vacuna en niños pequeños y se iniciaba la vacunación en adolescentes, el doctor Kresenovich, el doctor Gutiérrez y otros colegas que hemos participado en Fundepa, se analizó o se evaluó más bien la vacunación en cerca de 40,000 adolescentes de prepa. Y bueno, se vio que realmente había muy buena aceptación, más del 95% aceptaron la vacunación. En 2008, como ya había mencionado, se realiza la sustitución de la vacuna pentavalente de células completas que incluía DPT, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B, y se sustituye por la pentavalente acelular. Y aquí la idea era de que, según la cartilla de vacunación, y si bien ya no incluía hepatitis B, se iba a recomendar vacunar a recién nacidos, con todo lo que eso implicaba y sigue implicando, ¿no? Yo sorpresa, en la encuesta nacional de medio camino, se vio que la cobertura de vacunación en niños menores de 2 años por vacuna y esquema según región, si vemos el recuadro en rojo, vemos que en todas las regiones del país, la vacunación con hepatitis B había bajado sustancialmente. Un estudio comparativo de coberturas publicado recientemente analiza diferentes fuentes de información sobre coberturas biológicos y esquemas. Y nuevamente en el centro, resaltado en morado, hepatitis B, y aquí nada más analizando tercera dosis, vemos que la fuente oficial nos señala 84% de cobertura. Sin embargo, el estudio realizado por UNICEF en menores de 12 meses, que es lo que nos interesa, menos del 80%. La cobertura de acuerdo a los estados mismos, a las entidades federativas, Secretaría de Salud de los estados, es 71%. Y en un estudio que hizo paralelamente el Instituto Carlos Slim de Salud, apenas rebasa el 82%. Y este estudio de UNICEF, dos cosas muy preocupantes. Primero, niños con esquemas completos a los 12 meses de edad, únicamente el 34%, o sea que a una u otra vacuna. Y específicamente en el caso de hepatitis B, vemos que la segunda dosis de hepatitis B, como podemos ver aquí, únicamente llega al 77%. Y en esta comparación por año, hay dos observaciones importantes. Primero, la cobertura contra hepatitis B en 2013, 14, 15, 16 y 17, con la decisión de 1916, donde se señala una cobertura del 93%, en el 13, 14, el 15 y el 17, coberturas muy bajas, especialmente el 17, y están en verde esas cifras porque señala que ese año hubo problema con abasto de vacuna, posiblemente un problema a nivel internacional, porque la vacuna nuevamente venía independiente de un grupo de vacunas, o sea, que se tenía que aplicar por separado. Que hace 2 años
Hay otro cambio. Aquí se introduce la vacuna hexavalente. Recuerden, había una vacuna pentavalente con y luego sin hepatitis B. La hexavalente suplanta a la pentavalente porque además de la tosferina acelular, y polio inactivado, hemófilos influenza, incluye hepatitis B. Esta nota es periodística porque no encontré nada oficial, pero sí, la secretaria de salud en turno, la doctora Rangel, dio una nota al periódico en San Luis Potosí, y donde señala que a partir del 2019 se aplica la aplicación de la pentavalente, y es ahora la hexavalente, y más o menos que la vacunación es aplicable en 4 dosis para niños de 2 hasta 18 meses. O sea, nuevamente, no era tan importante vacunar recién nacidos. ¿Por qué? Porque México tenía una muy baja prevalencia. Bueno, los programas de vacunación contra hepatitis B es una importante estrategia nacional para su eliminación. México afortunadamente entró tempranamente a esto, porque la idea es de prevenir la transmisión, porque los niños que adquieren la infección de HIV de su madre tienen mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Entonces, eso aunado a una vacunación universal en niños, en niños de grupos de riesgo, inmunosuprimidos o falla renal que están en diálisis, vacunación en adolescentes, así como adultos, grupos de riesgo. Para la prevención y control de transmisión de hepatitis B, tengo unas conclusiones que pongo a su consideración. Nuevamente, la inmunización universal de lactantes con creces es la medida preventiva más eficaz contra las enfermedades inducidas por HBV. Y los programas eficaces de vacunación contra hepatitis B, hemos evaluado en esta presentación que se ha logrado reducir de forma gradual la incidencia de enfermedades relacionadas como la hepatitis crónica. Hay que ofrecer atención integral a los usuarios que consumen drogas para la reducción de riesgo de transmisión de hepatitis virales, y hay que tener un programa de vacunación para ellos. Hay que garantizar la implantación del modelo de atención integral de salud para víctimas de violencia sexual, monitorear su cumplimiento, incluyendo el suministro y aplicación de profilaxis post-exposición para hepatitis B. Incrementar el tamizaje y búsqueda activa de las hepatitis B y C, ahora que, como mencionó la doctora Gutiérrez, ya tenemos tratamiento. Y qué bueno. Y finalmente, es importante incrementar el tamizaje de hepatitis B y C en personas con inmunosupresión, ya sea por diabetes, VIH, cáncer, terapia biológica, post-trasplante, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias primarias, trasplante renal, entre otras. Esto nos va a permitir una detección oportuna y prevención de infecciones por el virus de hepatitis B. Espero haber cumplido con la expectativa de la doctora Gutiérrez y de ustedes también. Agradezco la oportunidad. Les deseo buena noche. Gracias.